Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento a través de Tele Radio América, con todas sus capacidades tecnológicas para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en todas partes. Miren mis amigos y mis amigas, ustedes saben, yo sé que esta platea tan amplia y tan gente inteligente, gente pensante, saben perfectamente que este programa tiene los días y antes de que se desatara lo que le llama Rusia operativo militar especial y lo que llama Occidente invasión a Rusia, de Rusia a Ucrania, y lo que es una invasión, una intervención rusa a Ucrania. Nosotros hemos siempre hablado, hemos advertido al país de lo que significa ese acontecimiento, ese suceso, en términos negativos para la economía dominicana, para la economía mundial. Y de repente nosotros vimos aquí que era una expresión que usa mucho una colega, que es rumba y fiesta para baile. Todo el mundo bien. ¿Cuáles eran los discursos en ese momento? Bueno, no hay pandemia, la economía está abierta, estamos creciendo bien, magnífico y extraordinario. Y el término de inflación, la inflación, cuando nosotros le advertimos que ya la inflación no era de naturaleza monetaria, que las autoridades del Banco Central y de la Junta Monetaria habían agotado el ciclo correcto que se aplicó, el programa de políticas monetarias que aplicó el Banco Central para contrarrestar la afectación severa de la pandemia sobre la economía, que es una crisis paralizado totalmente las actividades productivas en la República Dominicana. Y la experiencia del equipo del Banco Central se impuso y tomó las decisiones que ayudaron a rescatar, a recuperar las actividades económicas. Bien, íbamos muy bien. Cuando pasa el suceso de Rusia, llamamos la atención. Generalmente todo aquí se vuelve política barata. No hay forma, política barata. La gente te dice algo, si no está de acuerdo con lo que se está planteando en el momento, no, este es un político a favor de tal político, tal cosa, y se daña todo. Aquí no hay manera de reflexionar, que la gente se le permita reflexionar. Nos metimos en un tema, el de la reforma constitucional, y dijimos, no, si no se hace eso, miren lo que está pasando, miren lo que pasó con el procurador anterior, miren cómo contaminó todo, miren cómo hizo, miren cómo qué sé yo cuánto. Ese no es el tema, ese no es el tema de hoy. Doña Milagros Ortiz Bosch, que había propuesto que se redujera, y mantiene ese criterio, que se reduzca el nivel de porcentaje de votación para ganar en primera vuelta. De repente ya estamos en misa todo el mundo, ahora vamos a salvar armas, a reformar la Constitución de la República para salvar armas. No, mira, vamos a resolver el tema de la independencia, del Ministerio Público y para adelante. Bueno, pues está bien, magnífico y extraordinario, pero no es el momento. Así es la vida, como puede el egoísmo, no es el momento. Nosotros tenemos temas esenciales, fuertes, tan así, que motivan la comparecencia del presidente Luis Abinader en un mensaje a la nación. Yo no creo que, si no está señalado por la urgencia, no sería pertinente que el presidente le hablara al país. Me imagino que el presidente le habla al país porque va a presentar un plan no para la reforma constitucional, va a presentar un plan para este problema que nos atormenta de manera grave, que es la inflación derivada de un componente importante externo. Imagino yo. Entonces, no se puede forzar la banda, señores, no se puede forzar la banda. Si el presidente logra salir de esta crisis
el país y nosotros que todos queremos salir de la crisis. Probablemente el presidente tenga el carril de adentro para la reelección, nadie lo duda. Ahora, pretender reformar la Constitución para que eso se produzca en primera vuelta, eso es forzar la mano. Y doña Milagro tiene muchos años en la política, pero nosotros tenemos menos, pero no somos tontos. Entonces eso de querer ahora darle a uno clasecita, de decir que el que no está con el futuro está con el pasado, así tampoco, doña Milagro, así tampoco. Lo entendemos, pero el poder tampoco se aplica sesgadamente. Sí está entre el programa estratégico del gobierno y del presidente reformar la Constitución, pero para todo en la vida, y es el ABC de la política, tiene que estar dadas las condiciones objetivas, como si usted se fuera a comprar un traje de Cartier. Están dadas las condiciones, tengo el dinero, ese dinero lo puedo utilizar para eso, bueno, están dadas las condiciones para yo tener un traje de esa naturaleza. Asimismo, ese traje de la Constitución no están dadas las condiciones actuales para eso, porque el país está sumido en una gran crisis. Que yo quiero decirle algo, señores, comenzamos otra vez a tener una crisis de empleo. Se reduce el nivel de empleo. Hay dos formas de analizar el desempleo en cualquier parte del mundo. Ahora digo en la República Dominicana. Uno es el desempleo nominal, que es todo el que no está trabajando. Debe estar entre un 12%, un 13% de ese porcentaje. El otro es el desempleo que se mide por las personas con encuestas, ¿verdad? Especialmente del Banco Central, que señalan las personas que han solicitado, que han gestionado emplearse en el último año. Ese debe estar alrededor de 7-8%, presentándose la espiral hacia el desempleo. Eso lo causa el sector externo fundamentalmente de la economía. Es verdad. Señores, hoy el petróleo está $120 el de referencia que nosotros compramos, el Texas, y casi $130, 120 y tantos dólares, el de referencia para Europa. Y hoy se está debatiendo entre Europa y Estados Unidos la propuesta estadounidense de bloquear las exportaciones de petróleo de Rusia. Rusia nada más suple el 25% de todo el petróleo que consume Europa. Entonces, Estados Unidos está presionando a Arabia Saudita para que aporte los 5 millones de barriles de petróleo diario que aporta Rusia. Y dice que Arabia Saudita tiene una producción ociosa, es decir, que no la está usando, que la ponga al mercado. Pero ¿qué ocurre? Que Arabia Saudita forma parte con Rusia de lo que le llaman la OPEC Plus o OPEC más, signo de más, que son el acuerdo que ha llegado todos los integrantes de la Organización de Productores de Petróleo, más Rusia y Arabia Saudita, que tienen congelada la producción, el incremento de la producción de petróleo. Y yo pregunto, ¿puede ser que Estados Unidos, con todo el poder que tenga, convenza a Arabia Saudita de incrementar su producción de petróleo? Pero ¿será todo el petróleo que necesita el mercado? ¿O por alguna razón incrementará en un porcentaje para estar bien con los productores de petróleo que ahora se están recapitalizando? ¿Cómo así? Bueno, sí se está recapitalizando, principalmente en el Medio Oriente, los productores de petróleo, porque el precio está alto y ellos tuvieron bajas por dos razones: por los conflictos internos que tienen todavía, el costo de la guerra en Irak, Irán, Afganistán, Siria y todos esos países que son productores de petróleo y que han tenido costos excesivos, y porque el petróleo estaba barato, relativamente barato. Lo otro es
si Estados Unidos utiliza parte de su reserva de petróleo para disminuir la presión del mercado, lo que pasa es que el petróleo de Estados Unidos es a veces 5 veces más elevado que el petróleo de la OPEP. La OPEP producía hace un año, que yo vi ese dato, $10 el barril. Estados Unidos se acercaba a los $40 el barril de petróleo, por razones incluso de dónde lo extraen y de todo el ensamblaje, de todo el nivel de salarial y de costo que tiene el petróleo estadounidense. Entonces, ¿qué uno dice? ¿Qué es lo que a nosotros se nos ocurre en buen juicio decir? Nosotros compramos un petróleo más caro que el crudo propiamente porque no refinamos la cantidad, ni siquiera la tercera parte del petróleo que consumimos. Consumimos más de 300,000 barriles de petróleo diario y tenemos una refinación que no llega a 130,000 barriles de petróleo. Entonces, compramos petróleo más caro y tenemos una estructura de precios internos versus fiscalidad muy desigual, porque nosotros le regalamos el petróleo a grandes corporaciones internas y externas. Regalarle quiere decir regalarle los impuestos que se le apliquen al petróleo para consumo de todos los demás mortales, y sin embargo, para sectores corporativos importantes del país, no le cobramos el precio del petróleo, se lo exoneramos el valor fiscal del petróleo. Bueno, tenemos ese tipo de problemas. ¿Ustedes creen que nosotros qué podemos hacer? Bueno, el presidente va a plantear alguna situación. Eso impacta decididamente sobre el índice general de precios. Acuérdense que la inflación inició el año con un incremento interanual de 8.2%. También recuerden, queridos amigos y amigas, que la meta del Banco Central es 4+1. O sea, que la inflación llegue a un 4% en su mejor momento o a un 5% más, 4+1 en esa franja. Pero está 8.3, comenzó el año. Y indudablemente va a continuar en auge porque tiene un impacto muy fuerte, no solo del petróleo, sino de otros componentes que gravitan muy seriamente sobre el ensamblaje productivo nacional. Es decir, nosotros todo lo que producimos en la República Dominicana en términos de manufactura o agroindustria tiene que ver con petróleo, tiene que ver con los llamados commodities o materias primas de origen agrícola o pecuario, que van desde el trigo, el maíz, el sorgo, hasta los fertilizantes, que son productos para uso agropecuario con un valor agregado agroindustrial. Todo eso se ha incrementado notablemente. Por consiguiente, eleva el costo de la producción agropecuaria y de la producción agroindustrial. Y el petróleo aumenta, impacta también decididamente sobre la manufactura local, Zona Franca, por ejemplo, y la industria nacional. Todo eso es inflación, todo eso se refleja en el producto final o en el servicio final. Entonces, de eso es que tenemos que hablar, cómo impactar. Yo le dije a ustedes que el presidente señaló, el presidente Abinader, que el impacto de la inflación externa, el impacto externo sobre la inflación en la República Dominicana es de un 43% y que podría incrementarse hasta un 50% o sobrepasar el 50%. Hay una parte que es interno. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Bueno, el gobierno ha dicho, vamos a incrementar, dicen que en 118,000 millones de pesos incrementaron en el 2000, han incrementado el gasto en el gasto social, lo cual es bien, es correcto, porque en un momento de crisis usted tiene que darle, es un momento de subsistencia para sobrevivir. Le vamos a poner el gas para que usted no consuma leña y dañe la foresta del país. Le vamos a aumentar el componente del gas, le aumentamos el componente
de 800, 900 pesos que eran a 1.000 y pico. Lo que no se dice es a 1.600 pesos mensuales. Lo que no se dice que es que los 900 pesos de hace 3, 4 años son los mismos 1.600 de ahora, porque la inflación se ha tragado el valor que tenía. Lo que se ha hecho es acomodar ese gasto social a los niveles de inflación, es decir, pagarle la inflación en el paquete que se le entrega a las personas. El gobierno tiene, eso está muy bien hecho por el gobierno, no se dice que no, está muy bien hecho. Lo único que sí es bueno que eso no se mercadee como un logro estratégico, no, se mercadea como decir, mira, te estamos atendiendo, pero esa no es tu vida. No creas que tu vida va a ser de darte 1.600 pesos, de darte un tanquecito de 25 libras de gas y de mantenerte ahí. No, 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 no. Lo que pasa es que si no te damos esto, te va a ir peor. Pues tómalo hasta que nosotros vamos a producir un estado de vida de la República Dominicana a través de grandes transformaciones, que la equidad se refleje mejor y tú vengas al mercado de laboral y tú vengas al mercado del país, al mercado de las viviendas, al mercado de la salud, y tú no estés del otro lado de la verja de la miseria. De eso es que se habla, de eso es que se trata. Entonces, no, hemos dado tanto, ningún otro gobierno ha hecho eso. No, un momentito, estamos en un momento de crisis y nosotros responsablemente estamos ayudando a las personas a que no terminen, a no enseñarle como al burro a no comer. La historia del burro, de que bueno, que coman menos, que es la concepción de los neoliberales que están hoy desde el gobierno, no el presidente. Miren qué vaina es, no el presidente. Algunos ministros de conciencia, de filosofía neoliberal, salen y dicen, le estamos dando todo el gasto social aumentado. No, no. Usted me va a decir, cuando usted me diga que aquí hay justicia social, que aquí hay redistribución del ingreso, pues salga a pregonarlo. Por eso no lo pregone tanto, porque eso es obligado, si no se mueren. Eso no lo vamos a pregonar tanto. Sí, muy bien por el gobierno, eso sí. Pero no me digan que eso es la solución. No, 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 no. Eso es poniéndole un suero al paciente que se le va a morir de hambre. Entonces se le pone un suerito ahí para que aguante. En lo que nosotros buscamos la medicina de verdad, que lo va a poner de pie, lo va a poner en la producción y lo va a hacer, lo va a traer al mercado para que conecte con el capital, produzca plusvalía, él se beneficia y se benefician quienes los emplean. Eso es lo que estamos. Y para eso hay que generar empleo, para eso hay que generar educación, para eso hay que generar vivienda, para eso hay que generar participación de la mujer, entrenamiento laboral, todo. O sea, no me diga que usted está dando tal en el gasto social. Y tampoco me diga, que es una cosa que he escuchado incluso periodistas, diciéndome que el gasto social es permanente, que eso ya no se va a quitar jamás. Eso quiere decir que vamos a mantener la inequidad. El gasto social lo que hace es que debe disminuirse, pero no es que se disminuye porque el gobierno no quiere que la gente se muera de hambre. No, se disminuye porque cada vez más personas entran al mercado laboral. Es por eso. El gasto social no tiene que aumentar. No se puede poner como un logro político que aumente el gasto social. Lo que se pone como un logro político es que se incremente la distribución, la redistribución del ingreso público. Eso sí. En carretera, en escuelas, en caminos vecinales. Pero cada vez que usted reduce la pobreza, tiene que reducir el gasto social. El gasto social entendido, el gasto de subsistencia, el gasto de que no se mueran. Ese es el gasto social que nosotros entendemos, el cruento gasto para que la gente pueda sobrevivir al otro lado de la verja de la miseria. En consecuencia, ese es un planteamiento, el que yo hago, de los sectores progresistas. El planteamiento que hace el concepto neoliberal es el que hizo el ministro aquel, que dijo, nosotros nunca como antes se había elevado el gasto social como ahora. Sí, entonces, es decir, si hay un grupo de gente menesteroso, dice, nunca como antes yo le había dado, mire, le di sardina, le di comida, le di esto. Sí, muy bien, así no se van a morir. Pero nuestra misión esencial es sacarlo de ahí, no es dejarlo ahí. El gasto social, cuando se pone como un logro estratégico, se está planteando un concepto neoliberal, que es dejarlo ahí.
Nosotros le hemos dado 118.000 millones, dijo el Nacional en su primera página. Le estamos dando de todo, no hay problema, quédense ahí. No, ese es un concepto neoliberal. Y yo quiero señalarlo porque es un problema de principio para quienes planteamos la equidad social como la vanguardia en la lucha siempre de toda naturaleza, política, social, económica. Tiene que haber redistribución del ingreso. Esa gente que hacen eso, que le dicen que todo está bien, que le estamos dando muchísimo cuarto a los que están del otro lado de la vereda de la miseria, son los que están deteniendo la fiscalidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque no le conviene aquí una reforma fiscal. Cuando había una reforma fiscal, mandaron un mamotreto de esquema de lo que sería una reforma fiscal, que lo único que teníamos, no nos quedaba más remedio que morirnos todos. Pero que el presidente detuvo eso. Pero como dijo el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, dijo, políticamente no es posible la reforma social. Claro que no es posible, porque una reforma fiscal tiene que ser progresiva, como la que se hizo en Ecuador, que la hizo el líder del neoliberalismo continental, que es el presidente de Ecuador, porque es el presidente del banco más grande privado. El banco más grande privado, su presidente de su consejo de directores, fue a la presidencia de la República, con maniobras electorales y vainas. Ahí está. Y él produjo una reforma fiscal que el Fondo Monetario Internacional dice que es modélica. Y nosotros aquí le decimos, vamos muy bien con el gasto social, y no nos atrevemos a incrementar el gasto, la presión tributaria, para producir verdaderos cambios sociales en la República Dominicana. Yo quisiera estar como a la derecha del presidente o a la izquierda del presidente. El presidente no se lleve de eso. No se lleve de eso, presidente. Cuando usted haga una revolución democrática como la que habló Peña Gómez, que no es una revolución marxista, leninista, ni socialista, como la que nosotros una vez teníamos toda la juventud de nuestro tiempo, creíamos que era Fidel y todo. Ahora todo el mundo está en una revolución democrática. Lo que planteó Peña Gómez hace 20 años, eso es lo que estamos todo el mundo. Lo único que dijo Juan Bosch con razón es que ese esquema político no se puede aplicar en una sociedad atrasada. Nada más, pero sí, ya nosotros somos un país de renta media. Vamos a ser un Estado, no un Estado benefactor, sino un Estado garantista de todos los ciudadanos. Eso es lo que queremos. Y hay gente que se pinta de progresista, que quiere reformar la Constitución supuestamente porque la infraestructura jurídico-política está atrasada. Embuste. Lo que está atrasado son los estómagos de la gente. Pero desde esa óptica, el poder, el que esté en el poder, él legítimamente tiene que aspirar a quedarse en el poder. Eso no se discute. Lo que pasa es que hay orden de prioridades. Y de eso estamos hablando ahora. Yo aspiraría a que el presidente esta noche produzca un discurso de un contenido singular, quiere decir único, que la gente diga, bueno, el presidente promete cambios fundamentales en el país a consecuencia de esta crisis, para grandes males, grandes remedios. Usted tiene dos formas de garantizar su reelección. Una, yéndose para la reforma constitucional, para en un golpe de suerte o un golpe de mano, reducir el nivel de que sea democracia, el nivel del 50%, usted lo va a poner en 45%, o sea, bueno, esa es una forma muy bien. Después lo demás lo hace el poder, porque eso es lo que nos dice doña Milagro Urtiposo. Sí, porque sí, pero el 43, el 42 lo consigue el poder. Sea el poder si está Leonel Fernández, sea el poder si está Danilo Medina, sea el poder si está Balaguer, o sea el poder si está el presidente Mejía, o sea el poder si está el presidente Abinader. Se pone un 50% porque eso evita que el poder llegue tan lejos en la manipulación de la voluntad popular. Eso es distinto.
Doña Milagro, no vamos a hablar de política porque no es verdad que nosotros somos indígenas. Dejemos eso ahí, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la crisis que tenemos. Eso sí. Y le voy a decir una cosa. Si el presidente produce hoy un discurso acorde con las ansias, con las necesidades de las grandes mayorías dominicanas afectadas por un nivel de inflación como nunca antes visto en los últimos años, va a tener el respaldo de todo el pueblo dominicano, incluido de este programa. Pero no nos van a llevar a lo que quieren los neoliberales que están en el centro del poder del gobierno. Ustedes saben perfectamente que quien tiene el honor de dirigirle la palabra le ha pedido por años al presidente una sola cosa: presidente, gira un poco a la izquierda. Presidente, gira un poco a la izquierda. Y aquí se ha detenido, como se detuvo el fideicomiso de Punta Catalina, que ha sido regalo envuelto para ese sector que está en el centro del poder del gobierno. Entonces nosotros somos, digo nosotros, quienes creemos en lo que yo estoy diciendo, somos el equilibrio del propio gobierno. Somos la garantía de que el presidente triunfe. Si nosotros le decimos, no, presidente, por ahí no. No, presidente, por ahí no. Somos la garantía. Aquí hay un sector de la economía dominicana muy fuerte, que ha estado sano, que nadie le ha dicho nada, que lo único que necesitan es pagar un poco más de impuestos. Pero si usted busca la banca dominicana, cuando aquí hubo crisis, quienes se metieron al fondo, la banca dominicana, y ganaron recursos, ganaron dinero. Todos los bancos ganaron mucho dinero, grandes utilidades. El Banco de Reserva tuvo las utilidades más grandes en toda su historia, en medio de una crisis, pero se metieron y financiaron la crisis, financiaron la vuelta al desarrollo. Es así, la vida es así. Yo creo que me tengo que ir a un cambio para entonces, sí, vámonos a un cambio, señores. Son momentos difíciles que vive la República Dominicana, pero al mismo tiempo momentos de grandes oportunidades. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que el presidente hable de un verdadero cambio, no un cambio de ropa, sino un cambio de mentalidad. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mis amigos, muy bien, gracias. Bueno, yo hice un planteamiento político y comunicacional respecto a las expectativas que tengo del discurso del presidente y de la crisis que viene. La crisis en que estamos viviendo ahora. Yo creo que la crisis se va a agravar. Es verdad lo que dice el presidente, que es coyuntural, es verdad. Lo que pasa es que en una coyuntura se muere cualquiera. Por ejemplo, un coma inducido en un paciente no se le puede tener totalmente inhabilitado toda la vida, habrá que buscarle. Entonces, lo que todos rogamos, que no esté en manos del presidente, ni de su gobierno, ni de nosotros, de ninguno, es cuando se termina la guerra, cuando terminan las sanciones. Yo le he hablado a ustedes de las sanciones hacia Rusia, que cuando le da un golpe en el pecho a Rusia, le duele la cabeza a Europa y a los propios Estados Unidos. Y le dije que el presidente presidente Biden pronunció un discurso autárquico. Quiere decir que quiso lo mismo que quiso el presidente dominicano, con un excesivo optimismo, pero en el caso de Biden me parece a mí que fue exageradamente optimista, de decir que todo lo que se va a construir, que Estados Unidos se va a convertir incluso en una potencia tecnológica, al punto tal que va a tener su propio conductor, va a tener autosuficiencia en la fabricación de conductores de estos que utilizan tecnológicos los vehículos y los equipos electrónicos de la fabricación en Estados Unidos, que se va a construir allá con tecnología estadounidense, que va a ser todo igual, y puso Estados Unidos que se va a consumir solo la materia prima que se produce en Estados Unidos, solo la mano de obra de Estados Unidos. Es decir, un ideal autárquico increíble, mientras todos los efectos de la guerra de Ucrania va hacia Europa. Europa ingresó a un estado de recesión y dijo el Fondo Monetario Internacional que puede producirse una estanflación. Estanflación es que usted mantiene los mismos niveles de inflación y la economía sigue en recesión. Recesión, inflación da estanflación. Nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en eso, si nos descuidamos. Entonces, yo no le puedo hablar de otra manera, queridos amigos y amigas, que no sea como lo estoy haciendo, si no sería un irresponsable. Y además, es el momento de nosotros defender. Miren que nosotros no la estamos pasando bien como clase media, incluso los agregados de la clase media, te lo encuentro yo. No es que le estamos pasando bien, hay que hacer malabares para poder satisfacer el presupuesto familiar o el presupuesto de emprendimiento de la clase media, de emprendimiento, que tenga cualquier profesional de clase media que tenga un emprendimiento. Sin embargo, quienes la están pasando peor son los sectores populares.
Y para eso hay que tener experiencia propia. Yo sé que una buena parte de ustedes sabe perfectamente lo que significa ir con 200, 300 pesos a un colmado, una familia que no tiene provisión ni tiene cultura de ir a un supermercado, sino al colmado, sino al centro de acopio agrícola, sino al vendutero de productos agrícolas de la esquina a comprar aceite. El aceite, dijo el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, que ha subido 14 veces en menos de un año, 14 veces. Lo que es ir a comprar pollo. El pollo no puede estar barato por una razón simple. El pollo es un ensamblaje. El pollo necesita trigo, maíz, sorgo, petróleo para la iluminación de las granjas, petróleo para el transporte de la mercancía misma, del producto. Y necesita todo, incluyendo mano de obra calificada, las grandes granjas. Y nosotros producimos, ¿cuántos son? 15 millones de quintales de libras de pollo, 15 millones de unidades de pollo. Llegamos a veces a tener 18 millones de unidades de pollo de 4 libras. Pero hay dos cosas. Caro el pollo y baja la capacidad de la gente de comprar pollo. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Entonces el gobierno puede, no sé lo que va a pasar, pero pollo, huevo, pan, espagueti. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros no podemos desear que los niños, los adolescentes, los adultos que están del otro lado de la vena de la miseria sufran, ni tampoco hacer, porque es lo que me irrita, que venga una persona que está en los anaqueles más altos de la economía dominicana y que tienen funciones importantes en el gobierno, decirnos que está bien que, mira, nosotros le estamos dando mucho cuarto a los que están del otro lado de la vena de la miseria, le estamos dando 1.600 pesos, aumentamos a 300.000 más para darle más, le pusimos un cosita de 25 galones para que no dañen la foresta y lo empecinamos para que se salven. No, eso está bien, lo repito, está bien, pero déjenos. Eso es momentáneo. Nunca se ufanen en decir que usted le está aumentando el dinerito que una gente no puede vivir. Usted tiene que ufanarse de decirle, nosotros vamos a sacar a esa gente de ese estado de miseria que se encuentra. Lo vamos a ubicar en vivienda de bajo costo, que tenemos un fideicomiso de eso. La escuela le vamos a garantizar, por Dios, vamos a garantizar el desayuno y la merienda escolar. No vamos a joder tanto con decir que ahora es a 2 años. Vamos a hacer esa vaina. Vamos a darle el desayuno a los niños, que se desayunen con lo que tenemos. Vamos a darle una merienda de calidad. Vamos a darle el almuerzo. Y vamos a diversificar la educación desde las 8 hasta las 4 de la tarde. No, está jodiendo con eso. Bueno, ya. No vamos a discutir más eso, ya está bien, estamos en televisión, perdónenme. Yo quiero llamar la atención a la seguridad social, caramba, ese es otro problema que nosotros tenemos, la seguridad social y el servicio al cliente. Yo le conté hace un tiempo que nosotros en el Banco de Reserva hicimos grandes esfuerzos, proyectos grandes para mejorar el servicio al cliente en las plataformas que tratan directamente a la persona y a través de las redes, la app esta, que también la gente se comunica con el banco. Magnífico. Ahí en el Banco de Reserva van a encontrar algunas dificultades, pero en sentido general van a ver un banco profesionalmente hacia la gente. Yo me imagino que así encuentra el Popular, para que no crean que yo nada más estoy hablando del Banco de Reserva. Imagino que el Banco BHD está así. Pero hay instituciones privadas y oficiales, especialmente vinculadas con la salud, que tratan a la gente como si fueran perros. Incluso usted va a hacerse una radiografía, un tipo de procedimiento, que eso que le piden los médicos a uno, y uno llega con su seguro y creen que llegó no sé,
Una gente que le va a hacer un daño a esa. No, no se puede. El doctor fulano está maquillado. Venga acá, ¿usted cree que usted le está regalando la vaina esta a uno? Entonces cuando viene una gente que no sabe que no puede protestar y mandarlo para el carajo, entonces se sientan ahí. No, pero no está. Pero ¿por qué usted no trajo tal cosa? No, usted le falta el problema. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y uno dice, caramba. Pero eso ocurre, estoy hablándole también en los consultorios más afamados. Para uno ver un médico es como ver a Bob Bunny, una vaina de eso. Entonces, no, señores, no pierdan la humildad, no pierdan la decencia y pongan a su secretaria o su asistente a que respeten a la gente, a todos. No miren a la gente por el color de la ropa que tiene, ni a ese fulano de tal. Mírenlo porque es un ciudadano que además va a reclamar un servicio o por propia cuenta o por un seguro médico que el diantre, pero esa vaina eso tiene que tener algún valor. Nosotros no tomamos eso. Son 2.900, 3.000 pesos o son 4.000 pesos. No, pero mire, yo digo, no, se va. Yo me siento a veces muy deprimido por este tipo de trato que se le da a la gente. Y yo pienso que en este país tenemos que mejorar eso. Tenemos que mejorar. En tiempos de crisis, todo el mundo anda alterado. Entonces, si usted va a un sitio, si usted se va a montar en la guagua del ñengue, a eso, traten bien. Es un pasajero. Que usted lo ve como anoche. Eso hay que dejarlo. Alguien tiene que decirle. Tenemos que aprender a... Yo sé que tenemos un atraso educativo importante, una educación deficiente, todos nosotros, incluido a quien habla con ustedes. Pero de alguna manera tenemos que ir aprendiendo. Que uno entra a un sitio y que nosotros tenemos que empoderarnos de nuestros derechos. Un ciudadano tiene que decir, no señor, yo estoy pagando en esta guagua, usted tiene que respetarme. Usted no me puede hablar así. ¿Se acabó? Porque esa guagua es mía en tanto yo la contrato con este pasaje, con esta transferencia que yo tengo, sea el tren, sea cuando yo voy a una clínica, a un hospital. Pero ¿por qué hay que tratar al pueblo tan mal en los hospitales públicos? En la mayoría. Hay excepciones, sí, es verdad que una persona lo recibe, deme su nombre, deme su cédula, tal cosa. Sí, siéntese ahí, te va a recibir. No, tengo 2 horas, lo lamento mucho, lo que pasa es que había tanta gente, doctor, tal cosa, y la gente se siente bien, pero no lo traten como unos malditos perros, carajo. Lo digo porque lo vi hoy. Este resabio que tengo fue porque hoy yo lo pasé, no voy a decir dónde, hoy yo lo pasé. Pues bien, ahora yo les quiero hablar de derecho en estos tiempos que me quedan. La pena anticipada es ilegal en la República Dominicana, en el derecho penal dominicano, tanto en el Código Penal vigente, olvídense del código que está en las cámaras, el Código Penal vigente, como en el Código Procesal Penal. Es decir, usted no me puede condenar previamente a premio corporal o a cualquier tipo de medida de cohesión. Usted no puede tomar medidas de cohesión en la intención de que yo cumpla una pena anticipada al delito que a mí se me imputa. Creo que del artículo 223 al 226 del Código Procesal Penal establece las medidas de cohesión, que son 10 diversas, pero las más importantes son la presentación, simplemente la presentación periódica ante el juez o el fiscal, fundamentalmente ante el fiscal que lleva su caso. Pura y simplemente tiene que presentarse los martes de cada mes, el día tal de cada mes o cada 15 días, y si usted no da, entonces hay orden de conducencia. Si usted no va, esa es una. La otra es la prestación de una fianza. A usted le dicen, bueno, según la gravedad del caso que usted tiene, se determina que usted no tiene la intención de escaparse de las diligencias procesales, se le impone entonces una prestación de fianza que es consono con la gravedad de los hechos que se le imputan. Puede ser de millones de pesos, y si es menor caso, puede ser 50.000 pesos, que esos 50.000 pesos es
pasan a ser 5,000 pesos porque usted lo que paga es digamos, el avance, la fianza sobre a una compañía de seguro. Y la que es una excepción, que solamente el juez puede pronunciarla con buena motivación, es el apremio corporal o la prisión. No, el fiscal le dice, magistrado, nosotros tenemos temor de que el inculpado, fulano de tal, vaya a escaparse de las investigaciones y de la posibilidad de que sea condenado por los hechos que se le imputan. El juez ve las distintas valoraciones, pero este tipo es violento, puede cometer el hecho que se le imputa, puede volverlo a cometer, por ejemplo, un violador, un homicida peligroso, un tipo que tiene un historial delictuoso amplio, etcétera. No. Se le da prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva es la excepción. La regla es que el ciudadano esté en libertad, aún sea imputado. Es tal así que el Código Procesal Penal le establece que el juez de atención permanente, como se le llama, o el juez de lo preliminar, el que está atendiendo, evaluando las investigaciones del Ministerio Público y evaluando las pruebas o evidencias de descargo que presenta la defensa del imputado. El juez tiene que en todo caso siempre atender es a la regla. La regla es que no puede estar preso. La excepción es que va preso. Pero cuando la excepción es que va preso, el juez pone siempre una medida de coerción de 3 meses. Porque le dice al fiscal, usted tiene tiempo para investigar eso y presentarme su agenda de acusación. O sea, usted presenta la acusación formal ante mí, yo la determino y va a un juicio de fondo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces le dice el fiscal, no, magistrado, yo quiero que usted declare el caso complejo, es decir, me voy a llevar más de 3 meses en investigar. Entonces el juez toma la medida y dice, sí, es verdad. Y es ahí cuando le impone 1 año y 6 meses, 18 meses de prisión. Correcto. Pero ¿qué pasa? Usted pide y declara el caso complejo, le dan los 18 meses. Entonces cuando camina ese tiempo, usted dice, no, yo necesito 4 meses más. Pero usted debió haber preparado eso. No, porque me llegaron pruebas a última hora. O sea, yo que estoy preso, Dios me libre. Yo no puedo estar a merced de que a usted a última hora le llegue una prueba, le llegue un dato, le llegue esto. Preséntelo en los juicios. Usted puede ir presentando imputaciones, solo tiene que comunicarse a la defensa. Usted puede ir incorporando también testigos, incorporando pruebas en cualquiera de las fases del proceso. No, pero entonces una gente puede durar 18 meses más 4 más, ya tiene una pena anticipada. Puede durar 2 años preso y si lo declaran inocente. Entonces, eso de pena anticipada, yo no creo que lo está haciendo el Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público está sobrecargado de expedientes que debería tener del gobierno central, digo yo, el que da el presupuesto, debería tenerle mucho más recursos para que tengan personal, porque no es el Ministerio Público el que investiga solo. El Ministerio Público debe tener contable, debe tener un experto hasta un mecánico, si el problema es de un carro, una cosa, un experto en todo tiene que tener y contratarlo con dinero y le da la investidura provisional del Ministerio Público. O sea, tú trabajas como si fuera un fiscal, pero tú eres un asesor del Ministerio Público. Entonces esos son derechos que nosotros tenemos. La Constitución, quítenlo de la Constitución, pero la Constitución dice se presume inocente a una persona hasta que un juez en última instancia no lo condena. Entonces esa presunción, todo el mundo tiene derecho a invocarla. Ahora ustedes me van a decir, está defendiendo a los malditos delincuentes, ladrones. No, yo estoy diciendo eso. Por Dios, tampoco chantajeen a uno. Yo lo que estoy diciendo es que los derechos tenemos que invocarlos. Y me quedan 2 minutos. Tal vez ustedes no entiendan, no, ustedes lo entienden, tal vez quienes no quieran entender
el deber de un comunicador que no es un informador. Yo no solo informo, yo intento orientar, es defender los derechos de los demás, que en un momento se convierte en derecho propio. O sea, yo tendría que defender mis propios derechos, pero no es la idea. La idea es de que necesitamos una sociedad en libertad, necesitamos una sociedad fuerte, no necesitamos una sociedad de manipulación, de manipuladores, de ninguna especie. Si ustedes me han oído criticar las antiguas autoridades, no las critiqué diciendo, ustedes todos lo hicieron mal, que no. Yo dije, ustedes todavía no han hecho un punto de autocrítica sobre la gestión que realizaron. En el Congreso que realizaron, yo no vi ningún punto donde evaluaron el desempeño del gobierno desde un punto de vista crítico, donde, como hacen los chinos tienen ahora un Congreso, ¿dónde lo hicimos mal? ¿Quién estuvo mal? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué? ¿Dónde se falló? Entonces se les decide al país, nosotros fallamos en esto, en esto, en esto, y nosotros tuvimos éxito en esto y en el otro y en aquello. Entonces el país, ese partido tuvo el valor de fomentar la crítica y autocrítica, que son instrumentos de análisis, de trabajo en las empresas y de trabajo en los partidos. Señores, muchas gracias de estar con nosotros. Mañana analizaremos el discurso del presidente. El presidente está hablando muy frecuentemente, pero esta vez a mí me parece que es importante y yo espero que llene las expectativas. Yo lo espero y así mismo abogo que llene las expectativas, porque todos nosotros necesitamos salir de esta crisis. Gracias, señores. Mañana es de padre a hija. Aquí, si no les gusta que hable de política, mañana es Día Internacional de la Mujer. De manera que mañana le dedicamos a la mujer. Gracias, señores. Nos vemos mañana.